Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy me complace en presentarles a un extraordinario joven quien se llama Giovanni Ibarra Ortiz. ¿Cierto, Giovanni? Cierto. Giovanni está a punto de graduarse en la universidad como licenciado de Religión, Ética y Moral y además ha cumplido un sueño de ser ya triatlonista. Hoy nos va a contar su historia. Y quiero hacerte la primera pregunta, Giovanni, con respecto a cómo se debe ver la vida. Bueno, la vida es bella, es hermosa y hay que saber vivir dentro de la vida, porque pocos sabemos que vivimos, pero no la entendemos y hay que saberla vivir. Así lo veo desde ese punto de vista. Así la ves desde ese maravilloso punto de vista. Giovanni, tú en nuestra conversación, que se dio como origen de una conversación previa a través de una amiga en común, a quien hoy en día yo respeto mucho y quien tú quieres mucho, que se llama Geraldine y también es experta de Yo Invierto, tuvimos una conversación muy honesta, donde tú entonces me contaste buena parte de tu vida, sobre todo desde el momento en que tenías una visión 2020. Me gustaría que le pudieras contar cómo era Giovanni cuando tenía esa visión 2020. Bueno, yo nací con mis dos vistas normal 2020, como a los 10 años, por una infección provocada por perdí la vista izquierda, una infección de hongo, el cual, bueno, me quedé solamente con la vista derecha y relativamente hice mi vida normal viendo 20/20 hasta los 25 años en que empezó todo. Viví mi vida relativamente, como dije, normal, hice mi college y también empecé a trabajar ya después que saqué mi cédula, mi mayoría de edad, con mi vista, y yo trabajaba en la construcción, hice mi vida, ganaba muy bien en lo que trabajaba. Yo trabajaba en la construcción, pero en empresas grandes, ya hidroeléctricas, puentes, esa era mi parte que yo hacía. Y bueno, hacía eso, me iba bien, pero ahí había algo que no me llenaba. Creo que la parte espiritual me iba bien, tenía mi casa, mi sueldo, con mis amigos, iba a las discotecas, hacía de todo un poco, pero eso no me llenaba. Estando con un par de copas en mi cabecita, venían mis momentos de iluminación donde yo decía: Señor, miraba a lo alto, sácame de esta vida. Y hasta que un día, bueno, toqué fondo y en una de esas crudas, estando en mi trabajo, yo miré para el cielo y dije: Señor, sácame de esta vida. Y pienso que fue el clic, fue el momento en que Él me escuchó y vino la parte de la bendición. A los 25 años, en el 2009, junio, casualmente. Oh, wow. Y Hace 10 años. hace 10 años. Tú hablas de una bendición y estoy seguro que al igual que para mí cuando la primera vez que lo oí de tus labios, para todos los que te están escuchando, la limitación que cualquiera de nosotros pueda tener viniendo de una persona como tú, de oírte decir que era una bendición, lo primero que habría que empezar a entender era por qué Giovanni entre los 10 y los 25 años y ya en esa etapa donde, como bien decías, tú trabajabas en la construcción, te iba bien, ganabas, rumbeabas, tomabas y hacías una vida probablemente normal como todo el mundo, quizás a lo mejor, como bien dijiste, tomando un poco más de copas. ¿Por qué llegaban esos momentos de pedirle a Dios, en este caso, que te sacara de esta vida? Bueno, yo lo siento así y lo entendí después de una charla o una predicación de un sacerdote
donde él decía de que Dios te hace desear lo que te quiere regalar. Lo entendí después de mucho tiempo. Eso es lo que yo sentía. Yo estando en mi vida normal, en mi área de confort, no estaba estable, no me sentía bien con lo que estaba viviendo y era lo que me hacía desear, Señor, sácame de esta vida. Pero de alguna manera, Giovanni, quizás te pregunto, el haber tenido por 10 años, los primeros 10 años de tu vida, una visión 2020 y después los siguientes 15 años de tu vida en una visión 2020, pero con un solo ojo, de alguna manera te sentías que no estabas completo porque veías solamente de un ojo. ¿A qué crees tú que atribuyes hoy en día por qué ese nivel de insatisfacción personal que viviste durante esa época de tu vida, que te llevó a ciertos desórdenes en en otra parte de tu vida? Bueno, yo veía con la vista derecha 2020 y lo que entiendo, yo veía normal. O sea, mi vida la hice tan normal de que no me afectaba como veía 2020, o sea, de lejos, de cerca, no me afectaba y me acoplé a la sociedad y traté de hacer mi vida, según yo, normal. Pero estaba esa insatisfacción, lo que no me llenaba y hasta que, bueno, fue en el 2009, fueron 2 años en que vino ese proceso de yo pedir hasta que, bueno, llegó mi respuesta. Así lo veo desde ese punto de vista. O sea, durante 2 años, hasta el 2009, hasta junio del 2009, cuando un buen día sucedió que empezaste a no ver del ojo derecho, ¿cierto? Sí, o sea, después que yo salí del trabajo y miré para el cielo y dije lo que siempre decía, Señor, sácame de esta vida, eso fue un viernes. El lunes siguiente ya no veía nada. Yo me levanté a mi trabajo, a mi rutina habitual y ya los focos de los postes de luz me molestaban, ya el sol me encandilaba. O sea, en 2 días empecé a perder la vista de la nada. Y esa fue mi bendición. Lo veo desde ese punto de vista. Nadie quiere pasar por este proceso, solamente el que lo vive, el que está en mi pellejo, lo podrá asimilar, pero es lo que yo digo, esa fue una bendición porque, o sea, fue automático, automáticamente empecé a perder la vista, empecé a dejar todos los vicios, que eran muchos, no solo lo del alcohol, dejé muchos vicios y me empecé a concentrar en otro tipo de visión. En otro tipo de visión. Sí, Es interesante lo que estás diciendo. O sea, a partir del día en que te sentiste bendecido porque Dios te había de alguna manera iluminado con quitarte entonces la visión 2020 de tu segundo y único ojo que en ese momento ya tenía, entonces sentiste, fue automático, como bien dices, que dejaste por completo todos los vicios que hasta ese momento tenías, ¿no? exacto. ¿Y qué empezó a hacer Giovanni a partir de ese momento? Bueno, sentí paz, no agarré la situación de que me iba a cortar las venas. Sí tuve mi parte de llorar, mi duelo, que dicen los psicólogos, la parte de duelo, pero sí tenía mucha paz, más mi familia estaba enfocada y más le dolía a mi familia por la pérdida visual, por yo quedar en este estado. Pero, digo yo, empecé a ver la parte espiritual, a ver y reconocer de que hay un ser más poderoso, más grande, que me miró y que me sigue mirando y es el que me tiene ahorita aquí y aquí en esta entrevista. Sí, y aquí es donde tú me comentaste que durante los siguientes 2 años o 3 años estuviste en un estado de introspección, ¿cierto? Que empezaste a revisar pues todo lo que de alguna manera
sentías y querías sentir. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, exactamente. Cuando yo pedí la primera vez, Señor, sácame de esta vida, dice, bueno, ahora que me sé de lo que estoy estudiando, religión, que cuando el Señor, el poderoso, te da algo, Él siempre te da un poquito más. Luego, ciertamente yo pedí un cambio y también yo empecé a buscar las cosas de Dios. Un día, arrodillado, le pedí al Señor, Señor, que yo quiero ver. Señor, te pido perdón por todas mis faltas. Esa noche, por decir, tuve un encuentro personal en mi casa y ahí cambió y transformó toda mi vida. No el hecho de perder la vista, fue el inicio, pero esa noche empecé a escuchar la voz del Señor y esa voz me mandó a pedir perdón, a perdonarme a mí mismo, a pedirle perdón a mi mamá porque lo hice, a mi papá y a mis hermanas y a todas las personas que en un momento dado le llegué a faltar, porque yo ahorita en ese tiempo era muy vulgar por mi boca, una boca sucia, y según yo era algo normal. Ahora me doy cuenta que no era así, pero esa vocecita me llegó a cambiarme a mí mismo. Hice la parte espiritual y hice la parte voluntaria, que era de pedirle perdón a mi familia. Y entre más lo hacía, porque fue un proceso, más sentía paz en mí. Y esa paz la que me mantenía y la que me llenaba. Así lo sentía. Lo que yo al principio sentía que me faltaba, el hacer eso, pedir perdón, era lo que me llenaba. Y es lo que me tiene ahorita en paz. O sea que durante esos 3 años viviste un proceso de perdón y tuviste una revelación a través de la presencia de una voz que te dijo que iniciaras ese proceso y empezaste por perdonarte primero a ti mismo para poder entonces empezar a perdonar a todos y a cada una de las personas a las cuales habías en algún momento ofendido, ¿cierto? Cierto. Y no solamente, me imagino que ese proceso de perdón viene no solamente por lo que llegaste a decir, sino me imagino que también por todo lo que llegaste a pensar o a hacer también, ¿no? Sí, así es. Yo en ese proceso, la primera palabra que escuché, porque fue una voz de hombre, esa voz me dijo, búscame. Y dentro de 2 semanas yo estuve con 2 vocecitas en mi cerebro, una que me decía, confiésate, y la otra me decía, no le hagas caso a eso. ¿Cómo te vas a confesar con una persona de carne y hueso igual que tú, pecadora? Al final yo le hice caso a la primera voz, me fui a confesar y realmente ahí fue donde me llené plenamente. Es indescriptible y cuando yo salí de ese confesionario, yo sentía que estaba, por decir, en Boquete, en un lugar frío, fresco. Lo que yo respiraba era aire puro. En mí yo sentía que el piso no lo tocaba. Me sentía realizado y fue la primera experiencia de decir de que, y lo puedo decir ahora, ahora sí encontré lo que yo buscaba y lo que no tenía. Esa fue mi primera experiencia. O sea, entonces, tu primera experiencia fue donde empezaste a sentir que realmente tenía sentido ahora tu vida. Fue el primer momento en donde públicamente, en este caso públicamente me refiero porque había una persona, un humano oyéndote, pediste perdón. Exacto. Yo, entre más convivía con mis familia y le pedía perdón a mi mamá llorando, iba como que iba soltándose algo dentro de mí y me decía, este es el camino. O sea, es difícil decirlo, pero eso es lo que decía, este es el camino que quiero para ti. Fueron 3 años de proceso, pero luego también esa misma voz una vez me mandó, ándate a trabajar.
lo entendí en una misa de sanación y después de esos 3 años estoy aquí en Panamá. Luego yo estaba en Chiriquí, yo soy de Chiricano, y esa voz me mandó a la capital. Y acá, bueno, ya es otro proceso, otra experiencia. Después de que ya te sentías perdonado a ti mismo y que habías también perdonado a todos los seres queridos y habiéndoles pedido perdón, de alguna manera querías transmitirles paz a tus seres queridos, haciéndoles ver de que tú estabas bien y de que eso de lo que te estabas viviendo era lo mejor que te podía haber ocurrido, ¿cierto? Cierto, yo entiendo de que el Señor me estaba preparando. Fueron 3 años en que necesitaba yo madurar para poder venir a la capital, porque si venía en ese momento no iba a poder asimilar el cambio, porque de estar en una casa de 4 paredes, recibiendo los 3 golpes sin salir al sol y todo, cuando salía tenía que ir con un lazarillo, mi mamá o mi papá, Claro. el salir de allá solo, porque tomé la decisión de venirme solo para la capital, para Panamá, era un reto grande. Tuve que poner a mi papá y a mi mamá al frente y decirles me voy, aunque ustedes lloren, aunque no les guste. Fue otro proceso, pero le doy gracias a Dios y me siento bien con esa decisión que tomé de venir a Panamá a rehabilitarme. Y entonces ya ahí cuando tenías todas las fuerzas necesarias, pues agarraste un autobús y te viniste entonces a Panamá, dejando entonces a tus padres pues de alguna manera tristes porque entre otras cosas no sabías, no eras capaz de poder en ese momento autogestionarte porque los utilizabas a ellos como lazarillos, pues, ¿no? Exacto. Yo tengo una hermana acá en la capital. Yo le mencioné lo que quería hacer. Ella fue en mi momento mi apoyo y está siendo mi apoyo. Vivo con ella. Ella me gestionó dónde rehabilitarme, que es el patronato, donde Geraldine me contactó. Se llama Patronato Luz del Ciego, donde es una escuela para ciegos. Te enseñan a hacer todo lo que una persona con todas sus facultades hace. Nos hacen adecuaciones, pero hacemos las mismas cosas que todos. Vine a Panamá y ella me ha dado el hospedaje, el cariño, la familia y me instruyó a rehabilitarme. Y entonces ya ahora en la fundación que empezaste, como tú dices, un proceso de rehabilitación, como, que es más un proceso de enseñarle, de reinserción pues al mundo de la sociedad, ¿cierto? A poder entonces poder caminar en las calles, poderte montar en un autobús, poderte montar en un taxi, ¿cierto? Cierto. Bueno, en la fundación dicen que yo soy como un diamante en bruto porque yo, las personas que van allí ya vienen con una condición ya de tiempo, pero cuando yo llegué, o sea, me empezaron a enseñar de cero. Mi movilidad, yo la hice en 3 meses, empecé a caminar solo. Para ellos dice que una persona que empieza a caminar es entre 6 meses a 1 año. Yo lo hice en 3 meses. Ya a los 6 meses ya yo entré a un bachiller. Hice 1 año y medio de un bachiller para entrar a la universidad. Ya después, a los 2.º año de estar aquí en Panamá, ya entré a la universidad. En el 2.º año, o sea, pero tú entonces aquí hiciste todo un proceso evolutivo de niño precoz, pues. Exactamente. En 2 años me rehabilité, o sea, hice mi primer ciclo, que eran lo que se hacía en 3 años, yo lo hice en 1 año y medio. Ya en el 2.º año ya estaba ya matriculándome para la universidad donde estoy ahorita. Y, o sea, todo lo he hecho rápido, gracias a Dios. No le digo nada a lo que me pongan al frente. Yo digo, ok, vamos, lo intentamos. Si tengo que caerme al hueco, yo caigo al hueco, pero me levanto y sigo caminando. Definitivamente no tienes miedo. Y justamente esa actitud positiva de interés, de crecer, de hoy en día, de una vez perdonado, como cuando ya llegaste como una persona totalmente renovada en su propia fe, ¿verdad? Sí. En su autoconocimiento de que esto era lo mejor, en la aceptación de que esto, que lo que estabas viviendo era lo mejor para ti, y a partir de ese proceso de aceptación, pues entonces podías poder enfrentar cualquier oportunidad, cualquier reto que se te pusiera por delante. Entonces, por eso es que caminaste
pudiste gestionar con el bastón, con la muletilla, pues a los 3 meses, que a otros les toma un año, pero también pudiste empezar, hiciste un ciclo de preparación preuniversitaria de bachillerato que te tomó 1 año y medio, como bien dice, a otras personas le tomaba 3 años. O sea, demuestra un enorme interés por seguir avanzando de tu parte. Claro. ¿Y cómo fue entonces ese encuentro cuando ya estás ahora por empezar la universidad? Cuando llegas a la universidad entonces por primera vez, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, la licenciatura que estoy escogiendo es una carrera virtual. Ok, Antes de que yo entrara o me matriculara, era presencial. Yo hice todos mis papeleos porque yo fui solo a la universidad a llevar todos los papeles, todo lo hice solo yo, pero en el sentido de ser presencial. Pero cuando fui allá me dijeron que no, que ya tenían 2 años de la carrera que era virtual. ok. Yo digo, bueno, ok, amén, gracias, porque así me conviene, porque ya yo estando en el patronato, ellos me enseñaron a usar la computadora. Hay un software que me permite usar la computadora normal, igual que una persona que tiene todas las facultades, solamente que a base de unos comandos, es un lector de pantalla que aprendí allí y es donde yo hago todas las tareas. Y bueno, al darme cuenta de que era virtual, bueno, yo digo amén, gracias Señor, porque tengo la herramienta y tengo la disponibilidad. Y bueno, como Dios siempre da un poquito más, ahí dan unas becas para las personas que son de escasos recursos, una media beca. Pero en mi caso, ellos me dieron una beca total al 100%. Solamente pago unos gastos varios, pero toda la materia, toda la matrícula es al 100%. Tengo 4 años y medio ya terminando y toda la beca me ha permitido dar toda la licenciatura. Gracias a Dios. Y Definitivamente, Giovanni, oyéndote, como me imagino está todo el mundo a través de la pantalla, eh, eres un ser bendecido porque todo lo que has pedido a Dios, al universo, pues te lo ha dado a modo de bendiciones, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues los eventos y las circunstancias parece que se van alineando preparándose para que tú puedas tomarlo, porque fíjate que de alguna manera en el momento que tú decidiste ir a la universidad con toda la intención de hacerlo de manera presencial, que iba a suponer un reto superior, o sea, un esfuerzo superior, cuando llegaste, pues, oh sorpresa, ya existía pues la licenciatura a nivel virtual. O sea, de alguna manera, ¿verdad? No coincides conmigo que todas las cosas que vas deseando se te van alineando de alguna manera para que lo puedas realizar. sí, bueno, yo lo que te puedo decir es que al soltarme, al permitirle al Señor o darle la oportunidad de que Él hiciera algo en mí o que me llenara eso que me faltaba, le he dado la libertad de que Él pueda hacer muchas cosas en mí. Y como yo me doy cuenta de que Él está actuando en mí con todo ese proceso que estamos hablando de universidad, de andar solo y ahora en lo que estoy en el plano deportivo, veo que Él todavía sigue allí actuando en mí. De la beca, inclusive es increíble y es muy creíble todo lo que estás diciendo, porque en la medida que entonces estamos alineados, ¿verdad? Como bien acabas de decir, en la medida que tú permites que esa fuerza, que esa luz sea tu guía y que de alguna manera sueltas completamente el control y cedes ese control, ¿verdad? Para que puedas entonces fluir con ese mandato, ¿verdad? Pues las cosas se van alineando. Pues ahora cuéntanos cómo llegó entonces un buen día Giovanni a pedir que quería correr. Sí, bueno, en el Patronato Luz del Ciego, ahí en agosto están de aniversario. Ellos tienen ya ahorita actualmente 25 años que hacen una carrera caminata que se llama Sendero de Luz. Yo cuando llegué en el 2012 al patronato, me hablaron sobre esa carrera. Yo en ese momento pesaba 180 libras. Oh, No wow. hacía nada de ejercicio. Claro.
Recuerdo de que sí participé, pero en las de 3 kilómetros, porque hacen 5 kilómetros de carrera y 3 kilómetros caminando. Como no hacía ejercicio, solamente caminé los 3 kilómetros. En el año siguiente, yo sí decidí con amigos de allí que tienen una condición visual de baja visión. Ellos todavía en el día ven, pero en la noche no ven nada. Ellos me ayudaron a entrenar y yo hice mis primeros 5 kilómetros allí. Bueno, participé los siguientes 4 o 5 años participando de esa carrera de 5 kilómetros. Sí gané segundo o tercer lugar, pero nunca gané el primer lugar porque ya habían personas de otras provincias ciegas que sí tenían sus guías, sus entrenadores, y ellos ganaban. Para nosotros es difícil conseguir un guía. Entonces, el patronato sí te asigna un guía el mismo día de la carrera, pero no para entrenar. Teníamos que buscar nuestros propios guías. Entonces, ahí entre nosotros, los compañeros, nos ayudábamos para poder ir al Parque Omar a entrenar y así pude participar en las carreras hasta que, bueno, conocí a la amiga Geraldine, ella fue la que me buscó. ¿Y cómo se lo pediste entonces a Dios? Bueno, Porque seguro se lo pediste. cuando yo veía, cuando yo veía, yo aparte de trabajar, mi hobby era andar en bicicleta, allá donde yo vivo, en Chiriquí. Yo salía los domingos a rutear y me gustaba bastante hacer esa rutina, pues, jugar soccer. O sea, siempre me gustaba todo eso, lo que es el atletismo. Yo un día, Señor, a mí me gusta correr, me gusta hacer mucho deporte, pero tú sabes que es difícil conseguir un guía. Bueno, en mi casa lo pedí en una noche, ayúdame y necesito un guía. Bueno, como él siempre escucha, en vez de darme un guía, me dio 3 guías. Ahí viene la parte de mi amiga Geraldine, que intervino. Ese ha sido mi angelito, mi primer angelito. Tu primer angelito. Y cuéntanos Sí. entonces, muéstranos cómo fue esos primeros días de entrenamiento con Geraldine, porque Geraldine nos contó cómo los vivió ella. Ahora nos encantaría conocer cómo lo vivió Giovanni. Estás en Bueno, el Parque Omar. Llegaste sí. por tu propia medio, ¿cierto? Sí, bueno, Dios me ha dado la capacidad de desenvolverme muy bien en la calle, no tengo miedo y yo siempre les digo, bueno, en el lugar que no conozco, tú solamente dime qué bus tengo que coger, dime en qué lugares tengo que bajarme y yo llego solo allá. Y así hice y bueno, nos contactamos para vernos a las 7 de la mañana, creo que la primera vez en el Parque Omar. Y como ya yo sabía o había entrenado o había hecho algunas carreras de 5 kilómetros, no tenía tema de cómo iba a ser el tema de guiarme ella. Pensé que ella no iba a saber, pero sí ya estaba más o menos informada. Y ya más fue que nos concentramos en correr. Así que la experiencia al principio fue, bueno, yo tenía que decirle, bueno, tiene en las partes de los baches y esas cosas, tú avísame, siempre llévame en un lugar plano, y ya solamente todo lo demás fluyó. Y ahí, bueno, nos compenetramos y todo salió bien. Yo hice, no sé si sabes, pero yo tuve la oportunidad de ir un día al Parque Omar. Para que los que nos conozcan, pues Panamá Parque Omar es un parque hermoso que está en el sur de la ciudad y que anteriormente eran los campos de golf de una urbanización y está muy bien acondicionado para poder correr, aunque tiene subidas y bajadas pronunciadas. Por eso que es interesante, porque de alguna manera no es un ambiente plano. No es una pista plana para poder correr asistido. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la principal, interés que tiene que tener una persona que va a ser asistida por otra para poder correr? Bueno, por mi parte, yo siempre, la persona que me va a guiar,
yo le estoy depositando toda mi confianza. La persona va a ser mis ojos, la persona va a ser es como mi segunda miembro de mi cuerpo, porque o sea, yo me suelto y me dejo llevar por la persona. Si yo me caigo, la persona se va a caer conmigo. Y, o sea, es voluntario esa confianza. Yo deposito toda mi confianza, en este caso en Geraldine, y ya, como yo a ella le estoy dando la confianza, ya no tengo el tema de que si me voy a caer, que si viene un bache, ella me avisa, ¿no? Pero yo me suelto. Sueltas totalmente el control porque no lo tienes. Exactamente. Entonces, El sí, control o el timón lo tiene ella en ese momento. Y solamente yo me concentro en correr. bueno, de alguna manera ya habías soltado el control en muchas veces en tu vida cuando entonces dejabas fluir simplemente la información que te iba llegando a través de voces que te fueron guiando y te fueron llevando y abriendo las puertas y los canales para poder ir poco a poco haciendo de tu vida una vida cada día más bendecida en tus propias palabras, ¿verdad? Entonces, pues ya tú estabas realmente entrenado para poder soltar el control y en este caso para tener total confianza en una persona desconocida hasta ese momento, porque en ese momento pues no tenían una relación, sino era una persona que había con su mejor interés tocado la puerta de la fundación y tú simplemente le dijiste, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo al ella buscarme o contactarme, ya fue mi respuesta de mi oración, y el darme cuenta de que esa fue mi respuesta, bueno, deposito mi confianza en ella. Sé que en ella yo puedo confiar, y no sé si es un sentido, un don, uno se da cuenta en mi estado cuando tú tocas a la persona, si la persona está tratando contigo bien o está para mal. No sé si es un aura o algo. Dicen las personas un aura malo o un aura bueno, pero en Geraldine, desde que yo la conocí, sentí un aura buena. Yo digo, bueno, esto es de Dios, no tengo problema en depositar mi confianza en ella. Y como bien estudias religión, pues sabes entonces que la palabra bien dice que entonces si le pedimos a Dios, ¿verdad? Pues siempre nos ha de decir que sí. Entonces por eso que es muy importante tener claridad, tener mucha certeza en lo que vamos a pedir, ¿no te parece? Sí, sí, Dios siempre te va a dar lo que Él ve y sabe que es para uno bien. Entonces, en mi caso, somos templo del Espíritu Santo. Cada una de las personas, nuestro cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Entonces, me imagino yo que el Señor de bueno, en el atletismo vas a cuidar tu templo. Veo bien que tu oración está bien hecha, así que voy a dártela, y aquí aparece mi angelito para que cuidar ese templo. Y cuéntame entonces qué siente Giovanni cuando gana su primera carrera, ahora ya acompañado, en este caso, de su angelito. Sí. Bueno, la primera carrera la hicimos, si no me equivoco, en 36 minutos, que fue en el Causeway, Amador. Y luego la del Patronato Luz del Ciego, que fue el año pasado, con ella, con Geraldine, Ajá. quedamos en primer lugar. Finalmente llegaste al primer lugar. Exactamente, quedé el primer lugar de mi categoría, porque ahí sí van bastantes personas con mi condición visual, no videntes, que participan, tanto hombres como mujeres. Y bueno, en mi categoría, que era libre, porque antes había categoría de estudiantes, pero ya ahora se hace libre para todos, y quedé de primer lugar con Geraldine. En vez de 5 kilómetros, como anécdota, eran 5 kilómetros, pues ese día hicimos 6 kilómetros porque nos confundimos de calle y tuvimos que regresar. Hicimos al final 6 kilómetros porque quedamos de primero siempre. ¿En serio? Sí. Oh, wow. Esa es una muy buena anécdota entonces para ver para nuevamente otro logro en tu vida y con toda certeza un logro muy importante en la vida de Geraldine, como ella también lo manifestó en su clase magistral. Y ahora cuéntanos, pues estaba a punto de graduarte. Pero Sí. no, antes de llegar a la graduación, que todavía no ha llegado, lo que sí ha llegado es el triatlón. Exacto. Ajá, entonces ahora cuéntanos, porque ya eres triatlonista. Bueno, sí. Bueno, como le he compartido a Geraldine,
También ya yo hice una media maratón, gracias a la ayuda de Geraldine y de 2 guías más que tengo, mis otros 2 angelitos, pude hacer una media maratón y con ellas pretendemos hacer una maratón también este año, si Dios nos permite. Luego, bueno, en el patronato, una persona o el presidente del patronato habló de que tiene un nieto donde se le da natación, un profesor de natación al nieto, y él me dice, ¿no quieres nada? Le digo, bueno, sí, sería interesante. Él habló con la persona, el entrenador, dice, bueno, tráemelo. Y bueno, al final del camino, la persona, tiene un equipo de triatlón, me habló de que, bueno, más que natación, yo tengo un equipo aquí, si tú quieres, estás interesado, y veo que tú tienes la parte de las carreras, puedes entrar a un triatlón, mira, yo hago triatlones, y te gustaría. Digo, no, está bien, pues yo lo que no sé ahorita no mucho nadar, dice, no te preocupes. Eso fue en enero de este año, practicamos 1 mes y medio, en el marzo 17 fue el primer triatlón, solamente en 1 mes y medio para practicar la parte de la natación, la carrera y la bicicleta, y hice mi primer triatlón, pues, mi primer sprint, que así se le dice, y bueno, ya llevo 2 triatlones, casualmente el 26 de mayo hice mi segundo triatlón y viene otro en espera en julio. Y entonces cuéntanos, Giovanni, ahora viene lo próximo en tu vida es la graduación en la universidad, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo nos estamos entonces preparando para ese momento? Bueno, ¿Qué le vamos a pedir entonces en este ahora? momento, en esta etapa, ya estoy en la etapa de la sustentación, mi última materia. Ok. Ya en 2 meses estoy preparando el escrito, va a ser un examen como una tesina y ya solamente estoy haciendo el escrito para aprendérmelo y sustentar ya pronto. Tengo el diploma en la mano. Ya El yo veo el título. diploma en tu mano con toda certeza, Sí. pero más allá, ahora quiero, fíjate que mientras estás hablando, de verdad, eres una fuente de inspiración para todas las personas que nos están escuchando. Y mi pregunta ahora es, ¿qué viene ahora? ¿Qué le está pidiendo Giovanni a Dios, al universo, una vez que ya ha hecho triatlón, una vez que vienen más triatlones, se va a graduar en la universidad, ya estamos entonces planeando que formar una familia, vamos a casarnos, vamos a tener hijos? ¿Qué viene ahora, Giovanni? Porque lo vas Bueno, a crear. sí, claro. O sea, ahorita mi parte central es la parte espiritual. Yo, aparte de estar en la universidad, también pertenezco a un coro. Estoy metido también bastante de lleno en la iglesia. Mi futuro profesional, quiero, bueno, dar a conocer y enseñar lo que he aprendido en la universidad. Me gusta la parte de la religión, la ética y la moral. Quiero entrar en eso, ¿no? Si entro a nivel profesional, Como ya sea en profesor. Meduca, Como como profesor, Ok. o en escuela privada también puede ser el caso. También, aparte de la maratón que deseo y quiero hacer a final de año, también, bueno, hay otro objetivo de hacer un Ironman. Oh, Así que wow. estamos en estudio de eso. Seguimos avanzando entonces. Exactamente. Y bueno, uno al frente, hay un montón de bendiciones al frente de uno. Así lo dice la Biblia, hay 30.000 promesas en la Biblia y esas promesas están para cada uno. Solamente toca yo o cualquier otra persona el querer hacerlo. Siempre hay un dicho que siempre me gusta: yo puedo, yo creo y yo lo haré. Y así lo estoy tratando de hacerlo en mi vida, porque al frente a mí hay una pared física, la visual, pero tengo todos mis demás miembros que funcionan, y el servir de motivación, el poder ayudar a otras personas de que crean que si hay un problema no es una limitante y que siempre hay otra puertecita, otra opción para seguir adelante.
si puedo ser grande para otra persona eso y que le sirva para la persona que aprenda a vivir. Que lo importante es aprender a vivir la vida. Definitivamente. Sí. Y bueno, con estas palabras de yo creo, yo puedo y yo hago, todo en presente, Giovanni ha podido construir a partir de una limitación que inclusive llegó a pedir para que fuera completamente bendecido con una situación total en su vida, que le hizo entonces justamente emprender una inversión en sí mismo a través de un proceso de perdón y de aceptación para poder entonces utilizar todos los dones que efectivamente tienes para crear, hacer todo lo que te propongas en tu vida. Y de esta manera, Giovanni, es una fuente de inspiración y con toda certeza, Giovanni, vas a seguir haciéndolo y vas a motivar a muchísimas personas que, como yo, tenemos una visión ya no tanto de 2020, pero una visión completa, ¿verdad? A poder entonces crear, hacer todo lo que querramos en nuestra vida en pro de ayudar entonces a las demás personas. Te agradezco de todo corazón, Giovanni. De nada. Vamos a agarrarte la mano de que Sí. nos hayas acompañado en esta clase Son magistral. Eres placeres. realmente una fuente, como te lo he dicho varias veces en esta entrevista, de inspiración, y de esta manera te deseo todas las bendiciones que vas a seguir creando en tu vida gracias a tu poderosa certeza de que lo estás haciendo en tu beneficio y, por supuesto, en el beneficio de muchísimas y muchísimas personas con tu ejemplo. Amén. Gracias, Giovanni, que Dios te bendiga. Y Amén. señores, un placer estar con ustedes en Yo Invierto. Será hasta la próxima clase magistral. Gracias, Giovanni. De nada. Mucho gusto. Gracias, Así es. gracias.